Las uniones de oclusión son aquellas que se encuentran en la parte apical de las células, las mantienen unidas mediante proteínas integrales y no permiten la diseminación de solutos en los espacios intercelulares. Se dividen en uniones estrechas para vertebrados y septadas en invertebrados, variando solo en su composición proteica pero no en su función. Las uniones de anclaje se encargan de mantener agrupadas a las células a manera de cuerdas a partir de proteínas integrales llamadas caderinas. Se clasifican según el tipo de filamentos con los que interactúan, siendo las uniones adherentes y focales aquellas mediadas por la unión a filamentos de actina, y los desmosomas y hemidesmosomas aquellas mediadas por uniones a filamentos intermedios. También se clasifican en uniones célula-célula, siendo estas los desmosomas y uniones adherentes, además de uniones célula-matriz extracelular, siendo los semidesmosomas y adherencias focales. Las uniones de comunicación permiten el intercambio de información entre las células de manera química, formando canales de intercambio de solutos o sustancias entre ellas. Este tipo de uniones se divide en uniones gap, sinapsis químicas y plasmodesmas. Uniones adherentes. Son estructuras proteicas que se forman entre dos o más células para darle rigidez y unión a estructuras dentro del organismo como los epitelios. Este tipo de uniones está mediada por estructuras especializadas dependientes de calcio, las cuales se ubican en la parte apical de las células y forman una especie de cinturón. Los dominios extracelulares de las uniones están conformados por moléculas de caderina, las cuales interactúan con el calcio y forman enlaces entre sí, mientras que la parte intracelular de las caderinas se une mediante caterinas a los filamentos de actina que se encuentran en el citoesqueleto. Para la unión de anclaje, las células primero se adhieren, luego debe ensamblarse un aparato citoesquelético alrededor de las moléculas. Esto da como resultado una estructura bien definida que se puede identificar fácilmente con la microscopía electrónica. En las primeras etapas del desarrollo de la unión celular, las células se adhieren entre sí. La imagen 1922. La progenie de la célula fundadora es retenida en el epitelio por la lámina basal y por los mecanismos de adhesión célula-célula, incluida la formación de uniones intracelulares. Las uniones de hendidura. Las uniones en hendidura en células animales se parecen a los plasmodesmos de las células vegetales. En vertebrados, la unión en hendidura se forma cuando un conjunto de 6 proteínas de la membrana, llamadas conexinas, forman una estructura alargada llamada conexión. Cuando los poros de las conexiones de dos células adyacentes se alinean, se forma un canal entre ellas. Bueno, les voy a hablar sobre las desmosomas. En las células animales también encontramos estas uniones celulares que se llaman desmosomas. Estas actúan como puntos de soldadura entre las células epiteliales que se encuentran próximas o adyacentes. Una desmosoma está compuesta de complejos de proteínas. Estas se extienden por toda la membrana de la célula, mientras que otras anclan la unión dentro de la célula. Tenemos dentro de esta función pues se encuentran las caderinas. Estas son proteínas que son de adhesión. Se encuentran en las membranas de ambas células e interactúan en el espacio que hay entre estas dos células, y gracias a esto es a lo que se mantienen unidas, ¿no? Dentro de la célula las caderinas también se unen a la estructura, a la placa citoplasmática, la cual se conecta con los filamentos intermedios y ayuda a anclar la unión. Bueno, aquí tenemos tres figuras donde pues se muestran las uniones estrechas, donde permiten que las láminas epiteliales pues sirvan como barreras contra la difusión de solutos. Tenemos tres figuras. La figura A, pues es un esquema que muestra la forma en que la molécula trazadora extracelular colocada en una de las caras de la capa de la célula epitelial pues no puede atravesar las uniones estrechas que conectan a las células adyacentes o a las células que están próximas. Tenemos
la figura B. Esta es una micrografía electrónica de las células de un epitelio en el que se introdujo una pequeña molécula trazadora. Esta la podemos ver de tinción oscura. Esta molécula trazadora pues se aplicó en el sector apical, la que tenemos a la izquierda, y en el sector vasolateral, el que tenemos a la derecha, y podemos observar que en ambos casos el trazador se detiene debido a la presencia de estas uniones estrechas. Tenemos la figura B, que esta figura nos muestra un modelo de la estructura de una unión estrecha y nos muestra la forma en que las células están unidas por proteínas, por las claudinas y las ocludinas. ¿Qué proteínas constituyen la unión estrecha? Bueno, encontré algunos ejemplos de estas proteínas en los flujos iónicos transepiteliales, en los canales paracelulares que se encuentran en las uniones estrechas, que tienen el papel fundamental en los flujos iónicos transepiteliales. Esta vía está formada por un gran número de proteínas, entre ellas, y de las más importantes, pues son las claudinas. Esto en el epitelio renal, las claudinas confieren la selectividad iónica a la unión estrecha. Las células forman una barrera que es impermeable al agua. Gracias a esto pues transportan activamente sodio y cloro por la vía transcelular y pues proveen una vía paracelular para la reabsorción de calcio. En varios estudios se ha observado especialmente la claudina 16 y la claudina 19. La claudina 16 medía la permeabilidad paracelular en el RGH, esto en sus siglas, que es la rama gruesa ascendente de Henle, que es el segmento tubular renal más importante en la reabsorción de calcio. Y mientras que la claudina 19 se encarga o es la que incrementa la selectividad catatónica de la célula 16, bloqueando la permeabilidad aniónica. En el proceso de reabsorción de calcio en el RGH está estrechamente regulado por el receptor sensor de calcio, que monitorea los niveles circundantes de calcio ajustando la tasa de excreción renal de forma acorde. También les puedo hablar pues de cuál es la función de estas uniones celulares en el tejido epitelial. Bueno, las células epiteliales pues transportan ciertos electrolitos de forma transcelular mediante pues unas vías de transporte que tienen especializadas para ello, y la unión estrecha permite que el agua y los iones con cargas eléctricas opuestas pues lo sigan de una manera pasiva, por así decirlo, por la vía paracelular. En el tracto intestinal se puede considerar el tracto intestinal pues se puede considerar como una membrana semipermeable, en donde las uniones estrechas pues sirven como poros, ya que estos permiten el movimiento pasivo de las moléculas más pequeñas de un lado a otro, esto dependiendo siempre pues del gradiente osmótico, ¿no? Las uniones estrechas también conforman bandas de uniones. En un número mayor de bandas pues incrementa la resistencia y reduce la permeabilidad epitelial. En lo contrario ocurre cuando pues disminuye el número de estas bandas. Hablando así ya en general
la permeabilidad de las uniones estrechas pues, disminuye hacia los sectores distales del intestino. Entonces, por lo tanto, el intestino proximal es significativamente más permeable que el colon para el movimiento pasivo de líquidos y electrolitos. También existen algunas variaciones de estas uniones estrechas en el mismo segmento intestinal, ya que pues tenemos una sección vellosa, aquí es menos permeable que las criptas. En estas tienen mayor parte el movimiento paracelular pasivo de agua y electrolitos. Plasmodesmosomas son canales citoplásmicos que pasan a través de las paredes celulares de células adyacentes. Son estructuras de las células vegetales. Estas estructuras están recubiertas con una membrana y contienen una estructura central densa llamada desmotúbulo. Al igual que las comunicaciones entre células animales, estos sirven como sitios de comunicación intercelular, ya que algunas sustancias pasan por el anillo que rodea el desmotúbulo.